pregunta respecto al examen? Bueno, las notas, la siguiente semana todavía van a salir, ¿no? Se va a publicar en el Classroom. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Más preguntas, no? No hay ninguna. Ya. Entonces vamos a avanzar hoy día respecto a corriente eléctrica, ¿no? Entonces en esta clase vamos a hacer toda la parte teórica. Las dudas al final de la presentación, por favor. Entonces voy a compartir y empezar, ¿no? Capítulo 6 es la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? A partir de este capítulo vamos a tomar en cuenta que la carga eléctrica está en movimiento. En los anteriores capítulos, o sea, la primera parte justamente se llama electrostática, porque la carga eléctrica estaba en reposo, ¿no? O sea, no se movía. Y solo generaba un campo eléctrico alrededor de él, ¿no? Es cuando la carga eléctrica se mueve, se dice que hay un flujo de carga eléctrica, ¿no? Lo cual crea una corriente. Es flujo de carga eléctrica, al cual lo llamamos como corriente eléctrica, ¿no? ¿Quién hace que cree que la carga se mueva? Tiene que haber una fuente. La fuente puede ser una batería, puede ser un motor, un generador, algunas pilas, etc. Son fuentes de energía que hacen que la carga eléctrica empiece a moverse dentro de un conductor, ¿no? En este caso se mueve de esta forma, ¿no? Sigue una trayectoria cerrada, de esa forma, ¿no? La corriente eléctrica, en realidad, o sea, la intensidad de corriente que vamos a definir después es una cantidad escalar. Veamos. ¿No? En este gráfico tenemos un conductor cualquiera en el cual, por ejemplo, están las cargas eléctricas de color azul, ¿no? En este caso son electrones, son los electrones. Cuando se le aplica un campo eléctrico externo, este campo eléctrico, debido a las baterías, sobre cada carga crea una fuerza. Esa fuerza sabemos que es igual a la carga por el campo eléctrico, ¿no? Como la carga eléctrica es negativa, o sea, la carga del electrón, o sea, este caso es para el electrón, la carga eléctrica del electrón es menos la carga fundamental, entonces la fuerza va a ser en sentido contrario, lo cual implica que la carga se mueve en sentido contrario a la aplicación del campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico se aplica hacia la derecha, los electrones, por su signo que es menos negativo, la fuerza va en sentido contrario, y por la segunda ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración, el movimiento es en sentido contrario, ¿no? Pasa lo contrario con la carga positiva, con los protones, por ejemplo. Aquí de color rojo, la carga de los protones es más la carga fundamental, ¿no? Entonces, la fuerza eléctrica va a ser más la carga fundamental por el campo, o sea, va a ser positiva la fuerza eléctrica. Entonces implica que los protones, carga positiva,
se mueve en la dirección del campo eléctrico, ¿no? O sea, de esta forma. Para la intensidad de corriente, que solo es un flujo de carga eléctrica, se toma en cuenta la dirección del sentido y dirección del movimiento de la carga positiva, ¿no? La flecha de la intensidad de corriente hacia en sentido y dirección de la carga positiva. Es lo que indicaba aquí inicialmente. Siendo una cantidad escalar, vamos a ver qué es escalar, se le asigna dirección positiva de la dirección del flujo de portadores positivos, ¿no? O sea, de carga, o sea, de la carga positiva, ¿no? La intensidad de corriente se define de la siguiente forma. O sea, es la cantidad de carga que pasa por un punto. Por ejemplo, ¿cuánta cantidad pasa por este punto, no? O por cualquier punto. Se define como la derivada de la carga respecto del tiempo, ¿no? O sea, cuánta carga ha pasado por un punto, por una unidad de tiempo, ¿no? Esta es la definición de intensidad de corriente eléctrica. Como la carga está dada en coulombs, el tiempo en segundos, las unidades vienen a ser amperio, la unidad para corriente, o para intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Como la carga es un escalar, el tiempo es escalar, entonces la intensidad de corriente es otro escalar, ¿no? Es escalar. Y los escalares solo tienen un valor numérico, su módulo, ¿no? Pero se le está asignando la dirección de la carga positiva. Eso por convención, ¿no? No es vector la intensidad de corriente, sino es escalar, pero se le asigna esa dirección. Y la dirección de la carga positiva. Vamos a admitir. Ahora veamos cómo funciona dentro de un conductor, ¿no? Cuando se le aplica un campo eléctrico, o sea, ya hemos indicado, tiene que haber una fuente, como una batería, ¿no? Es la fuente que genera que la carga empieza a moverse dentro de un conductor. Un conductor puede ser un cable de cobre, por ejemplo. Entonces se le aplica a ese conductor un campo eléctrico, el cual sabemos que el campo eléctrico está relacionado con el potencial, ¿no? Es el menos gradiente el campo eléctrico es igual a los gradientes del potencial eléctrico, ¿no? Entonces hay que medir el potencial en los extremos. El potencial en este extremo es el potencial positivo y en este otro extremo el potencial negativo, ¿no? Y aquí se puede ver el movimiento de los protones de la carga positiva, ¿no? Cómo se mueve a la derecha dentro del conductor, ¿no? Y la intensidad se lo está asignando justamente la dirección de la carga positiva. Eso por convención solamente, ¿no? Otro valor que se define que sí es un vector es la densidad de corriente, ¿no? La densidad de corriente se define a la magnitud vectorial, o sea, un vector, de tal forma que su flujo es la corriente eléctrica, ¿no? El flujo en su base es la corriente eléctrica. Si comparamos con el flujo eléctrico que ya vimos, el flujo eléctrico era igual, aquí el flujo eléctrico era igual a integrar sobre una superficie del campo eléctrico por la normal, no es parecida. En sí es la misma fórmula del flujo, pero ahora aplicado a corriente, ¿no? Entonces el flujo de la corriente eléctrica y es igual a la integral sobre la superficie que atraviesa, por ejemplo, esta superficie dentro del conductor que atraviesa, multiplicado por el vector densidad de corriente
vector de densidad corriente multiplicado escalarmente por la normal por diferencial de área, ¿no? O el vector diferencial de área. Es eso, ¿no? La normal perpendicular a la superficie por de área. O sea, es la misma fórmula que hemos visto en flujo eléctrico, ¿no? Las unidades para el vector de densidad corriente es amperios sobre metro cuadrado, ¿no? O sea, despejando de aquí, se puede ver que es corriente amperios y el área en metro cuadrado. Es el vector de densidad corriente. Este sí es un vector, ¿no? Ahora veamos qué pasa la conducción en medios materiales. Se considera que para campos eléctricos no muy intensos, ¿no? Eso implica que el campo eléctrico aplicado al conductor no tiene que ser muy grande, porque si es muy grande lo va a fundir, ¿no? Entonces se considera para campos eléctricos no muy intensos y además en condiciones normales, ¿no?, de uso, por ejemplo, temperatura ambiente. La temperatura, por ejemplo, también influye si es muy alta o muy baja, ¿no? Entonces, la mayor parte de los materiales se comportan lineal e isotrópicamente respecto a la conducción. Lineal e isotrópicamente significa que el conductor tenga las mismas propiedades, ¿no? Que, por ejemplo, si es un conductor, un cable de cobre, por ejemplo, que no tenga impurezas dentro, ¿no? O sea, todo el material sea de cobre. Impureza implica que puede tener un átomo de, por ejemplo, de hierro, ¿no?, incrustado, que va a cambiar sus propiedades físicas, ¿no? En esas condiciones se define al vector de densidad corriente igual a una constante multiplicado por el campo eléctrico que se le aplica, ¿no? Esa constante justamente depende de la temperatura y el campo eléctrico y se denomina como la conductividad eléctrica del material, ¿no?, a este valor. El valor inverso de la conductividad, o sea, depende del material, o sea, de qué material estamos hablando. Conductividad implica qué tan buen conductor es ese material. Lo inverso de conductividad, el valor inverso, se define como la resistividad eléctrica. O sea, es solamente el valor inverso, ¿no?, del material. La resistividad eléctrica es igual 1 sobre la conductividad. O sea, ¿cuánta resistencia tiene el material a la conducción, ¿no? Las unidades para la resistividad, después de reemplazar los valores del campo eléctrico de densidad corriente, se obtiene que está en ohmios por metro, ¿no?, la resistividad. Vamos a ver después qué significa el ohmio. Las unidades de resistividad eléctrica en ohmios por metro, ¿no? En el texto tienen también esta tabla, es la misma tabla del texto, que otros textos van a ver para más elementos, ¿no? Se dan los valores de la resistividad eléctrica de algunos materiales. Además, toma en cuenta, está a 20 grados centígrados el valor, ¿no?, de resistividad. Si nos fijamos, la resistividad eléctrica, por ejemplo, para la plata y para el cobre, son casi parecidos. 1,6 para la plata a la menos 8, 1,7 por 10 a la menos 8 para el cobre, ¿no? Bueno, aquí habría que ver cuánto tiene el valor del oro, por ejemplo. Pero en la práctica utilizamos el cobre en los cables como conductores. Los cables que tienen, realmente utilizan de cobre, ¿no? Por el valor económico, por ejemplo, hay una diferencia muy pequeña con el de la plata, que sería mejor, tiene menor resistividad, ¿no? 1,6. Por el valor económico utilizamos cobre, ¿no? Otros valores son más grandes, por ejemplo, el carbono 3,5 por 10 a la menos 5, ¿no?, su resistividad, y está a 20 grados centígrados, ¿no?, y así sucesivamente. El del aluminio, por ejemplo, es 2,8 por 10 a la menos 8, ¿no? Tomando en cuenta que a partir de este punto vamos a tomar en cuenta
a los materiales que son lineales e isotrópicos para conducción y que además la conductividad, la resistividad que dependen del material, que no dependan del campo eléctrico y a una temperatura dada, o sea, una temperatura dada, tomamos entonces constante, ¿no? La conductividad y la resistividad se toma como constante. Es la ecuación anterior que estaba de esta forma, la conductividad en función de la temperatura y el campo eléctrico, va a ser directamente así. Entonces, ten en cuenta que la conductividad es una constante, ¿no? A esta ecuación se la conoce como la ley de Ohm, ¿no? Es la ley de Ohm. Es justamente a los materiales, también se los llama materiales óhmicos, con esas condiciones, ¿no? Otro factor de los conductores es que los conductores también dependen de la longitud que tiene el conductor. El material, justamente el material implica la resistividad, cuánto tiene su resistividad, su conductividad, ¿no? Dado que se dan en tablas, justamente está en la tabla anterior, es la resistividad. La conductividad solo es el inverso, ¿no? Se puede calcular. Entonces depende del material, la temperatura a la que están sometidos, además depende del área de la sección transversal, ¿no? Esta área. Por ejemplo, si el área es muy pequeña o muy grande, ¿no? Son otros valores que hay que tomar en cuenta. Entonces se puede calcular también otro valor que es la resistencia eléctrica en función de valores que se pueden medir. Por ejemplo, la diferencia de potencial puedes medir entre los extremos del conductor utilizando un voltímetro, ¿no? Y la intensidad de corriente, o sea, la corriente que circula se puede medir igual utilizando el amperímetro. Eso lo ven en el laboratorio generalmente. La resistencia eléctrica se define como la oposición que presenta el material al movimiento de los electrones, ¿no? O se puede tomar como fricción. En función de los valores macroscópicos que se pueden medir, la resistencia viene a ser igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad de corriente aplicada, ¿no? Es la definición. Las unidades de la resistencia vendrían a ser diferencia de potencial en voltios, la intensidad ya hemos visto está en amperios. A ese valor se define como el ohmio, ¿no? Ohmios. Entonces, la resistencia se mide en ohmios, ¿no? O sea, se da este nombre en honor al científico que es Simon Ohm, ¿no? El ohmio. Y el símbolo es omega, ¿no? Entonces, la resistencia se puede medir también de esta forma. Para calcular en función de su longitud, o sea, para calcular la resistencia eléctrica en función de su longitud, la sección transversal, solamente utilizamos las ecuaciones que tenemos la diferencia potencial, que es la primera, la definición de la definición del vector de densidad de corriente, que es esta ecuación. Entonces, y tomando en cuenta que la resistencia es igual, o sea, a la diferencia de potencial sobre la intensidad de corriente, calculamos cuánto vale este valor de la diferencia de potencial en función de la conductividad, ¿no? Y calculamos aquí la intensidad de corriente igual en función de la geometría, ¿no? Longitud del área. Tienen ahí el desarrollo, también tienen el texto, ¿no? Entonces, otra ecuación que justamente depende de la geometría del conductor. Es esta, ¿no? Entonces, las dos ecuaciones son las ecuaciones principales.
para calcular la resistencia eléctrica, ¿no? La primera, en función de valores que se pueden medir macroscópicamente utilizando algún instrumento. Ya hemos indicado para diferencia de potencial, un voltímetro, para la intensidad, un amperímetro, ¿no? Y calculamos la resistencia. O el segundo caso, en función de la longitud del conductor, el área o la sección transversal del conductor y su resistividad eléctrica, ¿no? O sea, estas vienen a ser propiedades del material, la resistividad eléctrica, ¿no? Que se dan en tablas. Son las dos ecuaciones principales. Si analizamos, por ejemplo, la resistencia en función de la longitud y el área, podemos ver lo siguiente. Vamos a permitir un momento. Entonces, analizando la resistencia eléctrica en función de la longitud del área, pero si la longitud es grande, aquí ponemos la fórmula, si aumentamos la longitud, lo que va a pasar es que el valor de la resistencia va a ser más grande, ¿no? Porque está multiplicando. Si multiplica por 2 nomás, entonces la resistencia va a ser el doble. Entonces va a impedir el flujo de electrones, ¿no? Cuando la longitud es grande. Pero si aumentamos el área, por ejemplo, como en este caso, inicialmente que esté el área con un diámetro A, y luego en este otro lado con un diámetro igual a B, aumentamos el área de la sección transversal. Como está dividiendo el área, lo que va a pasar es que el flujo de electrones va a tener una resistencia menor, ¿no? O sea, va a favorecer al flujo de electrones, ¿no? Es justamente, es una aplicación en los focos, por ejemplo. En los focos tienen un alambre muy delgado justamente donde desprende calor en el filamento y se calienta, ¿no? Entonces el foco, ese calor se produce en una luz, ¿no? En este gráfico de cómo se calcula, o cómo podemos calcular, por ejemplo, la resistencia de un material, pues si la corriente circula en dirección transversal de esta forma, ¿no? A partir de la fórmula de la resistencia, creo que uno de los problemas propuestos está en su texto solo hay que hacer un diferencial de R. El diferencial de la resistencia es igual al diferencial de R, la longitud sobre 2pi, el área, ¿no? 2pi por L. El diferencial de R va a ser el espesor en dirección radial, ¿no? El espesor de la pared del cilindro. Y luego solo hay que integrar respecto a R. Es la integral desde un radio A hasta un radio B, ¿no? Ahí está el diferencial de R. Él se integra, se obtiene que la resistencia es este valor. Bueno, aquí todavía falta integrar. La integral es 1 sobre R diferencial de R, ¿no? Nos va a dar un logaritmo natural, ¿no? De B sobre A, ¿no? Es la forma de calcular si la sección es, pues si la corriente circula en dirección radial y no en dirección de la longitud, sino en dirección radial, ¿no? En la conducción de los electrones, la conducción se realiza de la siguiente forma. Se toma en cuenta al átomo, están con carga positiva, significa que son átomos. Ya hemos visto que los átomos que contienen protones y neutrones están de esa forma, ¿no? El átomo
como tiene protones y la masa de los protones es mucho mayor que la de los electrones, entonces los protones se toman como puntos fijos. Solo están ahí fijos, oscilando en su posición de equilibrio. Ahí oscilan, de esa forma. No se mueven. Los que en realidad se mueven son los electrones. A gran velocidad, pueden ver ahí, ¿no? Pueden ver, chocan con los protones, rebotan, luego vuelven. Chocar, rebotan, chocan con otro, el núcleo del átomo, van frenándose en el recorrido, ¿no? Debido a que chocan con con el núcleo que toma como carga positiva, o sea, tiene carga positiva y está fijo, ¿no? Van frenándose. Entonces, los electrones deberían de acelerarse, pero debido a este frenado, se mueven con una velocidad constante, ¿no? Que se llama velocidad de arrastre. En sus movimientos más o menos así. Aquí pueden ver el gráfico. Se mueven, chocan con uno de los núcleos, luego vuelve atrás, vuelve. O sea, va en un movimiento en diferentes direcciones, va tocando, ¿no? O sea, hay una colisión. Entonces va frenando, ¿no? Entonces esa velocidad se llama velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre. Además, en ese proceso de moverse, de ir chocando, frenándose, se produce igual que un cuerpo que se mueve en una superficie, como una fricción, va a experimentar un aumento de la temperatura, ¿no? Ese aumento de temperatura se conoce como el efecto Joule. El efecto Joule implica que el paso de corriente por un conductor va acompañado por un aumento en la temperatura del mismo. Es justamente, sabemos que los dispositivos electrónicos se calientan, ¿no? Es por el proceso de circulación de la corriente, ¿no? Que va chocando, como con los puntos fijos que tienen carga positiva, ¿no? Por tanto, la corriente se dice que es estacionario, o sea, que no cambia el curso del tiempo, sino se mueve si no es constante, ¿no? En todo el trayecto que corre. Y además se mueve con una velocidad de arrastre que es igual al vector de densidad de corriente sobre la densidad de carga, ¿no? Esta es la velocidad de arrastre con la que se mueve y es constante, ¿no? Es la velocidad promedio en sí. Es lo que tenemos. En ese proceso de frenado del flujo de electrones, se puede observar lo siguiente. Dentro de la resistencia, estamos hablando dentro de la resistencia, este es el conductor en el cual se va a frenar, ¿no? De esa forma. Ese movimiento de los electrones en sí es azaroso, ¿no? O sea, no hay una dirección, o sea, no hay una dirección que mueva en línea recta, sino se mueve de esa forma. En este proceso tenemos lo siguiente. La fuente, por ejemplo, que es una pila, una batería que entrega energía, va, por ejemplo, por el conductor y va, por ejemplo, hacia el foco. El foco viene a ser donde se produce la resistencia, ¿no? O sea, lo que se está haciendo es una transformación de energía química, por ejemplo, de la pila a eléctrica, ¿no? Eléctrica. Y, bueno, aquí dentro del foco hay un filamento que es la resistencia, que tiene un espesor muy delgado, entonces su sección transversal pequeña hace que se caliente, ¿no? Por efecto Joule. Entonces la energía eléctrica se transforma en energía calorífica. Ese filamento al calentarse, entonces desprende la luz, ¿no? En ese proceso podemos calcular cuánto es la potencia. Se dice la potencia
de gasto, ¿no? O la potencia disipada. La batería entrega una potencia que es la potencia desarrollada o entregada se denomina, y dentro de la resistencia tenemos la potencia disipada o de gasto. Solamente calculamos de esta forma, a partir de la definición de potencia, que es trabajo sobre tiempo, y el trabajo era igual a la carga por la diferencia potencial que ya vimos en capítulos anteriores. El diferencial de carga respecto al tiempo es la corriente, ¿no? La intensidad de corriente. Esta potencia es igual a la diferencia de potencial por la intensidad de corriente, ¿no? Es el valor. Pero tomando en cuenta que la diferencia o la resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre corriente, se puede escribir esta ecuación de varias formas, ¿no? Aquí solamente está reemplazando el valor de la diferencia de potencial, que sería la resistencia por la intensidad, ¿no? Entonces, la potencia disipada en la resistencia o resistor, ¿no? Es igual a la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado. Esta en sí vamos a utilizar, esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿no? Pero se puede escribir de esta forma también, o de esta otra, ¿no? Las tres fórmulas son las mismas, es la misma fórmula y significa la resistencia disipada, ¿no? de la potencia disipada dentro de la resistencia, ¿no? La potencia, bueno, las unidades están en watts, eso ya sabemos, ¿no? Entonces la potencia dentro de la resistencia. Ahora veamos qué pasa con las fuentes, ¿no? Las fuentes indicamos, pueden ser las pilas, las baterías, motores, etc. Se denominan como fuentes de fuerza electromotriz, ¿no? Por eso se llama, la FEM viene de fuente de fuerza electromotriz. Y los dispositivos que generan fuente de fuerza electromotriz son las pilas, los motores, puede ser las represas que generan con los motores o generadores de energía eléctrica, el viento también, ¿no? Es lo que hacen es convertir un tipo de energía a otro tipo de energía eléctrica y mover la carga eléctrica, ¿no? Realizan un trabajo. Veamos cuál es el trabajo que realizan. Aquí tenemos entonces una fuente. Ya puede ser cualquiera de los casos, puede ser un motor, una pila, una batería. Entonces se define como la fuerza electromotriz, que vamos a utilizar el símbolo, la fuerza electromotriz, y la notación va a ser esto, ¿no? De una fuente, batería, pila. Esto se define como el trabajo que realiza para mover cierta carga, ¿no? Es la derivada del trabajo respecto a la carga. O sea, su trabajo realizado por unidad de carga, ¿no? ¿Cuánta carga mueve? O ¿cuánto trabajo se realiza para mover una carga? Esa carga que va a circular por el conductor, ¿no? Y va a llegar a la resistencia. Va a circular además en trayectoria cerrada, ¿no? De esta forma. Es la definición para la fuerza electromotriz. Se toma en cuenta para la fuerza electromotriz, bueno, la línea más larga se toma como positivo y la más pequeña negativo. Y generalmente el sentido se toma de la negativa, o sea, del más pequeño al más grande, ¿no? Es el sentido, hacia arriba, ¿no? Que está lo mismo aquí. En este caso, las fuentes de fuerza electromotriz, como un motor, por ejemplo, además las fuentes también se calientan, los motores se calientan, las baterías se calientan. Se dice que tienen una resistencia interna, ¿no? Entonces hay una resistencia interna, por eso aquí una resistencia, ¿no?
es la resistencia interna que tiene. Entonces, si calculamos la potencia de la fuente, o sea, de la fuerza electromotriz, entonces a partir de aquí solo despejamos el diferencial del trabajo, que pasa a multiplicar por el diferencial de carga, y sabemos que dividiendo sobre el diferencial del tiempo, que es potencia, dividimos a ambos lados, y este valor viene a ser la potencia. Diferencial de carga respecto al tiempo es la intensidad de corriente, ¿no? Entonces la potencia, esta potencia es la potencia entregada o potencia desarrollada por la fuente, es igual a la fuerza electromotriz por la intensidad de corriente, ¿no? Es el valor. Entonces igual, la potencia entregada es igual a este valor, a la fuerza electromotriz por la intensidad de corriente, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta que la potencia entregada o desarrollada por la fuente, que es RI, bueno, aquí está al revés. En realidad este valor es la potencia disipada por la resistencia, es RI, está al revés, ¿no? Aquí está bien la resistencia, y la potencia desarrollada de la fuente está bien abajo. La notación está bien, solo que está al revés la fórmula, es ahí, ¿no? El valor que hemos obtenido. Es la potencia desarrollada por la fuente y la potencia de gasto o disipada por las resistencias es esto, ¿no? RI al cuadrado. Ambas potencias tienen que ser iguales, ¿no? Tienen que igualarse. Entre este gráfico simple, que es un circuito que tiene una fuente, puede ser una pila, tiene una resistencia que puede ser un foco y un conductor, ¿no? Se define como la trayectoria, se toma como un circuito eléctrico todo esto, ¿no? Puede tener una trayectoria, por ejemplo, se define como la trayectoria que sigue, ¿no? La trayectoria es cerrada, parte de este punto y la carga se mueve en ese sentido, ¿no? Una trayectoria cerrada. Ahora, la trayectoria cerrada se llama también como malla. Vamos a ver qué es una malla, ¿no? Podría haberse dividido, por ejemplo, aquí podría continuar el conductor, separarse en dos puntos, ¿no? Ese punto se llama como nodo. Vamos a ver después. Es como la potencia disipada en la resistencia y la potencia desarrollada por la fuente tienen que ser iguales. Solamente igualamos las dos ecuaciones y se obtiene que la fuerza electromotriz es igual a la resistencia por la intensidad, ¿no? Entonces, sus unidades de la fuerza electromotriz en voltios, ¿no? Entonces, es una diferencia de potencial en sentido. Pero también hemos indicado que las fuentes se calientan y pueden tener resistencia interna. Aquí indicamos. Es el caso ideal. Un motor que no caliente, una batería que no se caliente, ¿no? Pero en la realidad se calientan y tienen una resistencia interna. Tomando en cuenta esa resistencia interna, tenemos. Aquí en este gráfico tenemos el mismo gráfico anterior, pero aquí está la fuente de fuerza electromotriz, una batería, ¿no? Pero tiene una resistencia interna. Por tanto, hay que sumarla, como es una resistencia, hay que sumarla al lado de la resistencia externa, ¿no? Entonces, la potencia entregada por la fuente va a ser la suma de la resistencia, esta resistencia más la potencia de la resistencia interna, como es minúsculo estamos tomando, y la potencia de ambas resistencias, que son disipadas, es RI cuadrado, ¿no? La entregada a la fuerza electromotriz por la corriente. Haciendo operaciones se obtiene lo siguiente, ¿no? Despejando el valor de la fuerza electromotriz
sale este valor. Que se puede factorizar la resistencia, por ejemplo, o la intensidad, ¿no? Y ya podemos ver aquí que las resistencias, por ejemplo, están sumándose. Entonces, si nos fijamos en el gráfico, la resistencia interna y la resistencia externa están en serie, ¿no? Vamos a ver después. Entonces, la conexión en serie implica que su equivalente es la suma, ¿no? De este gráfico. Y a partir de aquí se obtiene la corriente eléctrica, ¿no? Es este valor. Veamos cuántos circuitos en serie. Aunque ya hemos indicado aquí, ¿no? Las dos resistencias están en serie. La conexión entonces es directa, de esta forma, ¿no? Entonces las resistencias se pueden conectar en serie y en paralelo, igual que los condensadores que vimos. Si este es el gráfico de la fuente y conectamos tres focos, ¿no? Entonces las resistencias en los focos, a que estén conectados en serie, tienen que tener esta forma. Solo hay una trayectoria y continúa ahí, ¿no? La trayectoria cerrada. Se puede decir que el camino no se interrumpe, ¿no? La corriente eléctrica fluye en todo el circuito, ¿no? Por lo tanto, cuando están conectados en serie, la corriente que entrega la fuente es la misma que pasa por la resistencia 1, 2 y 3, ¿no? Es la misma. Esta es la característica principal. Conexión en serie, corriente es la misma, ¿no? Se puede comparar este gráfico, por ejemplo, con fluido. Fluido, por ejemplo, el agua, ¿no? Y los conductores con tuberías por el cual circulan el agua, por ejemplo. Es el agua que entrega la misma en todos los casos, ¿no? Y en las resistencias como las pilas que se abren en los domicilios, ¿no? Pero el flujo es el mismo. Este es el gráfico del mismo, ¿no? Pero ahora veamos qué pasa cuando están conectados en serie. La batería, entonces, representamos el signo más, el signo menos, con línea una larga, otra más pequeña, ¿no? Esta es la fuente, sería la batería. Las resistencias los representamos de esta forma. Resistencia 1, resistencia 2 y 3, ¿no? Como están conectados de esta forma, todos en serie, la corriente que circula es la misma, hemos indicado. Ahí, ¿no? Es la misma corriente. Entonces, en este caso ya está aquí la corriente, bueno, debería llamarse corriente 1, 2 y 3. Pero como es la misma, aquí indicamos, solo indicamos como corriente I, ¿no? Corriente I. Cada resistencia tiene su diferencia de potencial. Se puede tomar ahí dos puntos y calcular, ¿no? Por ejemplo, el primero sería corriente 1 R1, pero como la corriente 1 es la misma que la de la fuente, es I, ¿no? En este punto igual, diferencia de potencial 2, corriente por R2, ¿no? En ese punto igual. Entonces, cuando está en serie, otro valor que hay que tomar en cuenta es que la diferencia de potencial que entrega la fuente hay que sumar por cada uno, ¿no? B1 más B2 más B3. Esta es la otra característica, ¿no? Las diferencias de potencial se suman cuando están en serie, ¿no? Tomando en cuenta estos valores, tomando en cuenta, uno, que la corriente es la misma, dos, que las diferencias de potencial se suman. Entonces podemos reemplazar aquí el valor de la diferencia de potencial de cada uno, B1, B2, B3, y el de la fuente es la corriente por la resistencia equivalente, ¿no? Del total, ¿no? Podemos reemplazar, y como el texto se deduce de esa forma, solo reemplazamos estos valores, los tres aquí, y se obtiene la resistencia equivalente, ¿no? O sea, la resistencia equivalente implica reemplazar
las tres resistencias por una sola resistencia, ¿no? Es la resistencia equivalente. O también se puede aplicar la fórmula que está en función de longitud de área, ¿no? En este caso, aplicando las fórmulas, se llega a lo mismo, ¿no? La equivalente implica unirlos, entonces la longitud va a crecer, ¿no? Y simplificando, entonces obtiene aquí que la resistencia equivalente cuando están conectados en serie es la suma. Si hay 2 es R1 más R2, si hay 3 hay que seguir sumando, ¿no? Es justamente lo mismo que sale cuando aplicamos para la potencia, ¿no? Para la potencia, cuando la fuente tiene una resistencia interna, ¿no? Se suman, es la equivalente, ¿sí? Es suma, es lo mismo. Entonces, en serie, resumen, tendríamos lo siguiente. Cuando encontramos en serie las resistencias, la resistencia total o equivalente es la suma, ¿no? Las corrientes son iguales y la diferencia de potencial hay que sumarlos, ¿no? Otro tipo de conexión es cuando tenemos circuitos en paralelo. La representación gráfica ahora es diferente, ¿no? El cable de color rojo se une a todos los focos, ¿no? En este caso, que representan las resistencias, y el cable de color negro igual pero al otro lado, ¿no? Es la corriente fluye de esta forma. Fluye parte de este punto, va a la resistencia 1, y aquí se reparte, ¿no? Se reparte para ir a la corriente, a la resistencia 2, y todavía se reparte para ir a la 3, ¿no? Entonces la corriente se va a repartir. Este es el gráfico que tenemos de resistencias en paralelo. Bueno, esta representación se puede hacer de esta forma. O sea, parte de la positiva va por aquí. La corriente que entrega la fuente es I, se va a repartir en la corriente 1 y en la corriente 2. Y ahora es la corriente 3, ¿no? Se reparte en 3. Bueno, si lo podemos representar de esta forma. Aquí. La corriente que entra se va a repartir en 3. En la corriente 1, en 2 y en 3, ¿no? Entonces, lo cual implica que las corrientes ya no es constante, sino la corriente de la fuente es igual a la suma de las 3 corrientes, ¿no? Hay que sumarlos. Entonces, en este caso, cuando están en paralelo, la corriente tiene que sumarse y se suma en un punto el cual se llama nodo. Este punto se denomina nodo, ¿no? O este punto igual nodo. En este caso sería corriente I más 1 más 2, ¿no? Aquí cuando llega el 1 va a ser a 2 más 3, ¿no? Es lo mismo. Se puede representar, por ejemplo, se puede cambiar la forma del gráfico, ¿no? Como en este caso. Pero la diferencia de potencial es la misma. Pues tenemos una diferencia de potencial aquí entre la fuente entonces de este punto y este punto sigue siendo B, ¿no? Y es la misma que de la resistencia 1. Y lo mismo aquí, si toma este punto y este punto, es igual al de B. Y aquí lo mismo, es B2. Son iguales cuando están conectados en paralelo. Entonces, para calcular su resistencia equivalente, podemos reemplazar a esta fórmula a las corrientes, despejando la corriente de cada uno, ¿no? Que sería la diferencia de potencial sobre su resistencia 1, etc. O aplicando la fórmula que depende de su longitud del área, también es válido, ¿no? De esta forma. En este caso, como la diferencia de potencial la misma, es como juntar los dos y sale lo siguiente, ¿no? El área tendría que sumarse.
Es de tal forma que la resistencia, para calcular la resistencia equivalente, es decir, reemplazar las tres resistencias por una sola, ¿no? La resistencia equivalente, igual que en los condensadores. Se calcula cuando están en paralelo con inversos, ¿no? 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R más 1 sobre R2, ¿no? Si hay más, hay que seguir sumando más con inversos. En forma de resumida, aquí tenemos esta resistencia equivalente o la total se calcula con inversos. La corriente total es la suma, ¿no? La corriente del equivalente es la suma de cada resistencia, pero la diferencia de potencial es la misma. Son las fórmulas parecidas a las de los condensadores, pero cambian, ¿no? Los condensadores cuando estaban en paralelo era suma directa. Ahora aquí es con inversos, ¿no? Ahora, veamos. A partir de las resistencias en serie paralelo, hay dos ecuaciones que nos interesan. Por ejemplo, esta ecuación. La ecuación 2, para la corriente equivalente, ¿no? Cuando están en paralelo es esta ecuación. Aquí hemos indicado, ¿no? Entonces aquí podemos ver que la corriente que entra, la corriente de la fuente, está entrando hacia un punto, el cual se llama nodo. Ese nodo, entonces, se reparte, de ese nodo salen tres, ¿no? Entonces la corriente que entra es igual a las que salen del nodo. Este es un nodo, ¿no? O se podría escribir despejando, por ejemplo, la corriente 1, 2, 3 pasa al otro lado restando, ¿no? O otra forma de escribir. Entonces la suma de corrientes en un nodo, ese es el nodo, va a ser 0. Pero tomando en cuenta que la corriente que entra es positivo y las que salen negativos, ¿no? O solo de esta forma, ¿no? Suma de corrientes que entra a un nodo es igual a las que salen. Entonces, esta se generaliza, es una de las leyes de Kirchhoff, ¿no? Que vamos a ver ahora. Entonces, justamente se llama la regla de los nodos o la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Entonces, este punto es el nodo. Entonces, aquí puede entrar alguna corriente, esta corriente, por ejemplo, en el gráfico tenemos la corriente 2 entra al nodo, va al nodo, ¿no? O converge al nodo, y la corriente 3, las dos van hacia el nodo, y las otras dos salen del nodo, ¿no? Salen. Entonces, la forma de escribir la primera regla de Kirchhoff puede ser de esta forma, que la suma de corrientes en un nodo es igual a 0, generalizando, ¿no? Pero si utilizamos de esta forma hay que tomar en cuenta que las que van al nodo sean positivas y las que salen sean negativas, ¿no? O de esta forma. De esta forma es más fácil. Aquí todos son positivos. La corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo, ¿no? Esta sería tal como está aquí. Esto, ¿no? Aquí. La corriente que entra es igual a las corrientes que salen, a la suma de corrientes que salen. Entonces, cualquiera de las dos fórmulas es válida, ¿no? En sí es la misma fórmula, solo que en esta hay que tomar en cuenta signo positivo las que van al nodo y negativo las que salen. Con esta fórmula es lo mismo, ¿no? Pero aquí todos positivos. Pero como está aquí las que salen positivos, pasa a este lado con signo menos, ¿no? Es lo mismo. Entonces la regla de los nodos se denomina como la conservación de la carga. O sea, la carga total que entra a un nodo se mantiene, ¿no? Eso no cambia, solo se reparte, ¿no? Entonces serían
la primera regla, que sale justamente de las resistencias conectadas en paralelo, ¿no? Esta propiedad. La otra sale justamente de las resistencias conectadas en serie. De aquí. Esta ecuación, vamos a generalizar. Esta es la diferencia de potencial de la fuente. Sería la fuerza electromotriz, ¿no? De la fuente. Es decir, que es igual a la suma de la diferencia de potencial de las resistencias. Sabemos que la fuente es la que desarrolla, ¿no? O entrega cierto trabajo, ¿no? La potencia entregada. Y las resistencias son las que de gasto. Esto también se llama como de elevación a las de la fuente y de caída a las de las resistencias, ¿no? En esta ecuación vamos a generalizar. Podemos escribir como la diferencia de potencial de las fuentes es igual a la suma de las diferencias de potencial de las resistencias. Pero la diferencia de potencial es RI, ¿no? De cada uno es RI. Lo que cambia es el valor de la corriente y la resistencia, ¿no? RI. Entonces la forma de generalizar es la siguiente. Entonces la de las... bueno, es esto, ¿no? Esta es la segunda regla de Kirchhoff, también llamada la de mallas, o también se llama de los lazos, ¿no? Bueno, lazos igual que malla. Dice, cuando se suman los voltajes, las diferencias de potencial, a través de un lazo cerrado, o una trayectoria cerrada que es una malla, ¿no? De esta forma está escrito en las resistencias en paralelo. La suma de las diferencias de potencial de las fuentes, o sea, puede haber varias fuentes, no solamente una, ¿no? Va a ser igual a la suma de la diferencia de potencial de las resistencias. Pero diferencia de potencial de cada resistencia es RI, ¿no? Está reemplazada en función de la resistencia y la corriente. ¿No? O también se puede escribir como solamente suma de diferencia de potencial de todas, ¿no? De todas en la trayectoria cerrada o malla igual a cero. Pero en este caso, este valor pasa al otro lado, a restar. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Es más fácil aplicarle esta en la primera. Vamos a ver con ejemplos cómo aplicar, ¿no? Una malla, por ejemplo, es... una malla... Bueno, aquí vamos a ver. Una malla es una trayectoria cerrada. Por ejemplo, en este caso, si parte por aquí, si partimos de este punto, la corriente va a fluir de esa forma. Entonces aquí tiene la opción de que vaya por la resistencia 1, que vaya por la resistencia 2 o 3. La primera viene a ser una malla, ¿sí, no? Es una trayectoria cerrada. La segunda malla podría ser esta, va por aquí y va por la corriente 2, ¿no? Una tercera malla que vaya por ahí, por la resistencia 3, ¿no? Y al final llega. Es una malla. Son las dos leyes de Kirchhoff que aplicamos a circuitos de corriente continua, ¿no? En el caso de la segunda regla, a ver, en la primera regla no hay ningún problema. Si aplicamos, por ejemplo, esta, ¿no? Solo tomamos en cuenta que las corrientes que entran al nodo positivos y las que salen negativos y se suman en cualquier nodo, ¿no? En este caso, vamos a optar por esta, más fácil de aplicar.
Entonces vendría a ser, por ejemplo, en este ejemplo tenemos lo siguiente, ¿no? Para las fuentes hay que tomarlo en cuenta lo siguiente. Una fuente, los indicados, se simboliza con una línea, una más larga que la otra, ¿no? La que tiene más larga tiene signo positivo y la otra signo negativo, ¿no? Sería la fuerza electromotriz 1, ¿no? De la fuente. Aquí está al revés. La fuerza electromotriz 2 tiene la línea tiene más larga, esta más pequeña. Aquí está más y menos, ¿no? Se adopta el siguiente sentido. Se toma de menos a más esta dirección, ¿no? Es la dirección para la fuerza electromotriz. De menos a más, ¿sí, no? Y a este lado, como está de menos a más, en sentido contrario. ¿No? Así sería. La corriente, para las corrientes, en un circuito de corriente continua, por ejemplo, la corriente que pasa por la resistencia 1, vamos a ver con ejemplos que se puede adoptar en cualquier sentido, ¿no? Pero puedo colocar que va así, de izquierda a derecha, la corriente, ¿no? O puedo colocar al revés, que va de derecha a izquierda. Pero cuando se calcula esa corriente, el resultado que salga, por ejemplo, si sale con signo positivo, significa que está bien el sentido adoptado. Pero si sale la corriente con signo negativo, significa que el sentido adoptado es contrario. Pero el valor numérico está bien, ¿no? El valor. Solo el signo implica si el sentido es correcto o contrario, ¿no? La corriente. Esta fórmula está calculada con esta ecuación. Si aplicaríamos con esta, vendría a ser lo siguiente. Además hay que tomar en cuenta, para aplicar la segunda regla de Kirchhoff, tomar en cuenta que en la malla, o sea, esa trayectoria cerrada, hay que tomar un sentido de la malla, o sea, en el cual gira, se mueve de esta forma, en sentido horario o antihorario que sea positivo. Para este ejemplo está en sentido horario, ¿no? El sentido. O sea, viene así, en este sentido va positivo. Entonces, si tomamos positivo, por ejemplo, sería en sentido horario, la fuerza electromotriz 1 coincide con el sentido positivo, ¿no? Entonces, por eso está aquí más fuerza electromotriz 1. Pero la fuerza electromotriz 2, al girar en este sentido, va en sentido al horario que hemos adoptado positivo. Entonces es menos, porque va en sentido, ¿no? Y el adoptado es de esta forma para la malla. Entonces por eso está menos, ¿no? Luego implica que es igual a la suma de la resistencia por la intensidad, ¿no? La corriente aquí se ha adoptado en sentido sería positivo, ¿no? Positivo coincide con el de la malla, el sentido de la malla. Entonces, RI por RI de 1 va a ser positivo, pero está al otro lado, ¿no? Está en el lado derecho. Pasa a restar, ¿no? Menos R. Esto pasa a restar menos RI. Este igual coincide, sería positivo, reemplazando a esta fórmula, positivo igual, pero pasa igual a restar, está menos RI, ¿no? Bueno, vamos a ver con ejemplos, siguientes clases, cómo calcular entonces las corrientes en un circuito de corriente continua aplicando las reglas de Kirchhoff, de nodos y de mallas, ¿no? Y vamos a ver también cómo calcular las resistencias equivalentes de resistencias en serie paralelo o mixto, ¿no? Bueno, esa sería toda la teoría para este capítulo, ¿no? Para el capítulo de corriente eléctrica. ¿Alguna pregunta?
preguntas? No, ingeniero. Ya, pero si no hay preguntas, nos vemos mañana. Vayamos al ejemplo de corriente eléctrica, ¿no? Principalmente el cálculo